Maite, y bienvenidos todos a una nueva edición de ProAgro. Este es el servicio informativo agrícola del canal de la producción. Durante una hora vamos a estar compartiendo información local, internacional y análisis también sobre todo lo que afecta al trabajador del campo en Paraguay. Vamos a empezar ya con un análisis. En este caso estamos en contacto con Federico Morixe, amigo de Canal Pro, ya amigo de ProAgro. Federico, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días a todos, a todo el equipo ahí, a toda la audiencia. Bueno, Federico, estamos cerrando septiembre y queremos, hacer un resumen. Queremos que nos haga un resumen de cómo estuvo este último mes para el mercado de los commodities agrícolas. Bueno, como hemos visto, estamos en un mes muy particular y además en el momento del año. Nos quedan los últimos 3 meses del año y tenemos un conflicto que, como todos recordamos, comenzó a principio de año entre Rusia y Ucrania, que alteró todos los precios, todas las economías, el comercio internacional, alteró las monedas, alteró la inflación, que ya venía bastante complicada con la pandemia, pero exacerbó un poquito los precios de los alimentos y de los energéticos, que los políticos, a través de eso, los políticos se pusieron a trabajar en todos los países en bajar la inflación, subiendo las tasas, bajando los precios de la energía, del petróleo, de las naftas, del diésel, y lo están logrando, como vemos en todos los países del mundo. Ya empezaron a bajar los combustibles. Normalmente en Sudamérica empiezan a bajar más tarde, pero ya lo vamos a ir viendo bajar de acá hasta fin de año, mientras que el conflicto no se agrave y el petróleo no vuelva a subir nuevamente como subió en ese momento. Vemos el petróleo ya bajó un 20%, la madera bajó un 20% también, las naftas bajaron un 15%, el azúcar bajó un 20%. Están todos empezando a bajar porque la energía y los alimentos son los que mayores generan inflación. Pero como vemos, los granos, sean soja, maíz, trigo, todavía no bajó tan fuerte. Sí de los picos máximos, porque hemos visto un trigo casi en $500 y ya está en los 300, $320. La soja todavía sigue en $520 a nivel internacional. Y el mundo está preocupado. Los compradores están viendo que están importando inflación y eso no les gusta. Entonces, en donde haya buena producción en el mundo y buenos stocks, que hoy vamos a tener un reporte del informe de Estados Unidos sobre stocks, si los stocks son buenos o igual que el año pasado o un poquito superiores, vamos a tener bajas de precios porque tenemos a todos en el mundo tratando de intentar y haciendo todo el esfuerzo posible de bajar los precios. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos en países productores, porque tenemos a un mundo intentando de bajar los precios y nosotros queremos vender a los precios más altos que podamos. Tenemos insumos más caros, compramos fertilizante más caro, combustible más caro, todo más caro para esta última siembra. Por eso es importante empezar a trabajar y medir bien de acá hasta fin de año, el año que viene, lo que pueda pasar con los precios, porque tenemos el mundo enfocado en intentar bajar el precio de la energía y el precio de los alimentos. Y este fin de semana vamos a tener noticias, además noticias de si Rusia confirma esa invasión y los hace propios las zonas invadidas en Ucrania, lo cual puede agravar nuevamente los conflictos y las trabas comerciales y arancelarias por Estados Unidos y la Unión Europea sobre Rusia, y podemos ver suba de vuelta en fertilizantes, suba de vuelta en algunos alimentos, que eso puede ser una oportunidad para los productores en aprovechar a fijar algún precio o hacer algún seguro de precio. Federico, esto que decías de estamos importando inflación, ¿qué significa para nosotros como productores del Mercosur? Y en realidad todo nos cuesta más caro, ¿no? Compramos un combustible más caro y eso al final el combustible lo invertimos en hacer soja, en hacer maíz, y el grano de soja, grano de maíz, lo vamos a vender a Brasil o al exterior y lo necesitamos vender más caro porque tenemos mayores costos. Entonces queremos vender nuestro producto más caro. Pero el comprador dice, pero es un problema tuyo, no es un problema mío. Pero normalmente en Sudamérica estamos con precios internacionales más bajos que en Estados Unidos. Entonces el mercado internacional está comprando principalmente en Brasil,
Después en Argentina, que acaba de inventar un dólar para poder exportar, y hicieron la venta más grande, ni el gobierno esperaba que iba a tener tantos ingresos por el dólar, y salieron a vender mercadería, inundaron el mercado con nueva mercadería que el mercado internacional no pensaba que iba a salir al mercado, y eso también nos empujó un poquito el precio para abajo. Entonces vemos presiones, por ejemplo, en la soja y el maíz. Argentina exportando soja y maíz. Brasil exportando soja y maíz, ya que tuvo una cosecha espectacular de maíz, y está aprovechando a exportar y a comprar en Paraguay, como lo nombramos siempre, que eso es una oportunidad para el exportador y el productor en Paraguay. Y Brasil se pone a exportar al mundo mucha cantidad de grano, de harina, de aceite, a niveles más bajos que Estados Unidos. Entonces vemos una cotización de Estados Unidos bajar, porque Brasil le compite muy bien a Estados Unidos. Entonces vemos una competencia internacional. Además, por otro lado, como comentaba hace un ratito, los mercados internacionales de materias primas, las bolsas de valores, las monedas tienen una volatilidad terrible que nunca se habían visto históricamente. Hay movimientos que no se veían desde la Segunda Guerra Mundial en Europa, y eso les está preocupando. ¿Y qué es lo que hace la gente que consume en el primer mundo cuando empieza a ponerse nerviosa? Se retrae, ahorra un poquito más y trata de consumir menos, porque no sabe lo que le va a pasar y lo que le va a esperar. Entonces ese menor consumo lo que nos lleva a menor demanda, y eso normalmente termina influenciando en 2, 3 o 4 meses en una baja de precios. Federico, nos estás diciendo que, bueno, en principio nos decías, tenemos soja todavía por encima de los $520 ahora, o sea, hablamos de, vamos a decirlo, un relativo buen precio, por lo menos comparado con lo que desde Paraguay estamos vendiendo en los últimos años, vamos a decirle, en cotización, pero también con costos más elevados. Ahora, ¿qué significa este margen? ¿Significa menor margen de ganancias con un costo de producción más alto, o podría llegar inclusive al punto en que el productor no pueda ganar y apenas empate? Estamos en buenos precios. En este momento, mirando a nivel internacional, estamos $50 por tonelada, más alto que el mismo momento que el año pasado. Entonces, eso ayuda. Pero ¿qué pasa también? El clima genera mucho impacto. Sabemos que la producción agrícola no es un botón que se aprieta y se va acelerando y desacelerando y produzco cuando quiero, como puede ser la industria de petróleo y de naftas. Entonces, eso es muy difícil saber cuánto va a producir el productor dependiendo del clima. Pero el precio, estamos solo $50 más alto que el año pasado, y tenemos costos de combustibles, de mano de obra, de traslados, de las barcazas, de puertos, todo se ha encarecido a nivel internacional. Entonces es una gran incógnita. ¿Y qué pasa si de acá a un mes, a enero, cuando esté cosechando el productor, el precio bajó 50 o $100? Es toda una incógnita. Si pasa eso, podría estar en precios negativos, como decís tú, en empate o empezar a perder. Por eso hay que trabajar mucho en los números, mucho en la gestión comercial, porque es un año crítico, y más que viene con una mochila cargando la pérdida del año pasado. Hay que saber que el 70-80% de los productores agrícolas en Paraguay el año pasado perdieron dinero, y mucho, y lo tienen que recuperar este año. Entonces es un año no solo para empatar y ganar, sino hay que pagar la deuda del año pasado, con lo cual eso pesa muchísimo como productor, como cadena de producción y como país. Respecto a los futuros, vamos a decirle, en esta situación, en este escenario, porque siempre que hablamos de mercado de commodities agrícolas varía, vamos a decirle, entre miles de factores, monedas, tipo de cambio, clima, todo el tiempo, pero ahora, hoy 30 de septiembre, ¿recomendás cerrar, vamos a decirle ya, futuros a los productores de Mercosur? Hablemos no solo de Paraguay, sino vamos a decirle de la región en este escenario global. Excelente pregunta, y es la que están haciendo todas estas últimas semanas, porque ven una incógnita, ¿no? Y está pasando, hay un año niña. Hoy en día, y a estos días estuvo lloviendo en muchas zonas agrícolas en Paraguay, pero en otras zonas como Río Grande do Sul y Río Grande do Norte en Brasil, en Uruguay y en Argentina no llovió, y hay una seca muy importante. Y eso debería de abarcar, según las perspectivas, algunas zonas en Paraguay. Entonces, vender algo que no tenemos, y hacer lo mismo que el año pasado, comprometer algo, todavía tenemos la inversión, tenemos la deuda del año pasado, tenemos la inversión, y vender algo que todavía no tenemos seguridad, mejor por las dudas no.
y más que es un año que no tenemos seguros climáticos, que eso es algo que hay que trabajar muy fuerte para los próximos años porque es crucial para la producción agrícola, y más a cielo abierto. Entonces, lo importante es ver qué pasa. Ahora estamos en un momento crítico, quedan los últimos 3 meses del año, Estados Unidos está cosechando, sabemos que es el principal productor del mundo, exportador después de Brasil, productor, exportador y que influye mucho en los precios, ¿no? Porque capaz que Brasil influye, pero a Estados Unidos es la bolsa de Chicago queda en Estados Unidos, es el principal que hace bajar los precios, como vimos en la crisis entre Trump y China. No sé si se acuerdan que ellos no estaban en el mercado, no vendían, no exportaban y los precios bajaron más que nunca. Entonces, es importante que Estados Unidos termine su cosecha. El 60% de las exportaciones de Estados Unidos son entre octubre y enero. Y en enero vamos a estar cosechando. Entonces, es importante ver cómo trasciende la cosecha de Estados Unidos y esas exportaciones. Eso va a presionar con los precios, por supuesto que van a presionar por los precios. Pero si vemos que no bajan mucho y además tienen problemas de calado en los ríos, que lo están teniendo porque tienen unas sequías importantes en los ríos y no pueden sacar todo el grano que quieren, y se les empieza a complicar de ese modo, vemos que el precio capaz que no podría bajar. Hasta se podría mantener y después en enero empezar a subir fuertemente porque viene la producción sudamericana y van a querer comprar el mundo en Sudamérica y van a tener que pagar más que en Estados Unidos. Y es una oportunidad. Y además, si no vendimos y tenemos menos rendimiento, estamos más tranquilos. Estamos en un momento muy clave que podría el precio bajar 70, 80 dólares perfectamente de acá a enero, si hay mucha producción, baja el consumo, los energéticos bajan, todos se ponen a trabajar, como dijimos, todo el peor escenario, pero si Estados Unidos sigue cosechando, tiene menor rendimiento al estimado, menor producción, hay menos stocks y además no puede salir a vender, quedamos como únicos proveedores para el mundo y eso puede ser una buena oportunidad y podemos ver a partir de enero, febrero o marzo y mayo, principalmente más entre marzo y mayo, subas nuevamente a 600, 620 y por qué no a 650 dólares si se dan ciertas cuestiones. Entonces, no vale la pena anticiparse a vender algo que todavía quedan ciertas expectativas y usar sí los seguros de precio que no son caros y no nos dejan, no nos hacen vender anticipadamente algo que todavía no estamos cosechando. Y eso es una buena oportunidad, una buena herramienta para el productor, para el silo, para el sector exportador, para hacer un seguro de precio y no comprometer algo que todavía no lo tenemos en el silo con la cantidad y con la calidad específica. Y hablando entre riesgos, y estamos mencionando también la cuestión climática de producción en Estados Unidos, hay otro bloque que también tiene problemas, muy serios problemas con la sequía, que es el bloque europeo. ¿Esto qué tanto nos afecta a nosotros acá en el sur de América? Y eso es importante porque cuando ellos tienen sequía normalmente tratan de autoabastecerse por esa protección que tienen interna. Cuando tienen menos producción, como pasó el año pasado, que vimos una colza, una canola subir a 800 dólares, que normalmente anda entre 500, 600 dólares, subió 800 dólares. Y eso es una oportunidad para los vendedores. Lo mismo el trigo, lo mismo la cebada, también la harina de soja. Entonces es una oportunidad. Pero, claro, hoy en día el clima está afectando en diferentes países y yo digo, todo el mundo quiere tener en la mesita de luz un meteorólogo. Es el año para los meteorólogos porque son muy importantes, la gente toma mucha decisión de acuerdo a las predicciones meteorológicas. Sabemos que son ecuaciones matemáticas, no son perfectas, lo mismo el mercado, ¿no? Uno puede prever cómo puede ser el movimiento, pero no sabe el día preciso y exacto y que se confirme 100%. Pero es importante porque siempre hay alguna seca en el mundo y va a necesitar importar alimentos, va a subir su consumo, tanto un huracán que a veces afecta a refinerías de petróleo, sube el petróleo en esa zona, y eso suele pasar. Y son oportunidades para que frenen la bajada de precios o a veces subir los precios, y eso normalmente tenemos que aprovecharlo en beneficio propio. Como cuando hay alguna seca en China también hay que aprovecharlo porque suben los precios internamente en China y salen a comprar internacionalmente más caro. Federico, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, entonces ahora para los productores a seguir trabajando en la siembra tranquilos acá en Paraguay y esperar para tomar decisiones, ¿no? Para ser cautos. Totalmente, es un año para ser muy cautos, más con el año que sufrimos la zafra pasada,
y con cómo están los precios, la incertidumbre que hay. Normalmente todos estamos acostumbrados en el mercado internacional a ver 3, 4 factores, pero este año tenemos 15 factores para estar mirando y es demasiado, y eso le pasa a todos en el mundo. Por eso es importante ser cautos con el clima, con la producción, con el precio, y la cautela, esperar que el tiempo vaya decidiendo, pero tener cautela con la producción y con los precios, que es el precio por cantidad nos da los ingresos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y buenas jornadas y buen fin de semana para todos.